Cuando mi nuera me gritó que la casa era suya, solo pude sonreír. Días después estaba escondiendo documentos en la caja fuerte del sótano mientras ella hurgaba en mi despacho. Fue entonces cuando me di cuenta que había criado lobos que ahora querían devorarme en mi propia madriguera. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de dar un giro tan inesperado que ni las telenovelas más dramáticas lo verían venir. Todo comenzó un domingo por la tarde. El sol entraba por los ventanales de la sala mientras Eduardo, mi hijo, discutía sobre las renovaciones que quería hacer en mi casa. Mi casa. La propiedad que compré con el sudor de mi frente hace 40 años. Papá, deberíamos modernizar la cocina. Ya sabes, para que te sea más cómoda, dijo Eduardo mientras María, su esposa, servía café. Asentí distraídamente. A mis 78 años, había aprendido a escuchar sin comprometerme. La casa era perfecta tal como estaba, con sus imperfecciones y recuerdos incrustados en cada grieta. María desapareció por unos minutos. Supuse que había ido al baño, pero cuando regresó, su rostro mostraba una mezcla de triunfo y rabia que me erizó la piel. En su mano sostenía un papel amarillento que reconocí al instante. ¿Qué es esto, don Roberto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Tiene algo que explicarnos? Eduardo se levantó de inmediato. ¿Qué pasa, María? Tu padre nos ha estado engañando, exclamó agitando el documento. Aquí dice que tiene acciones valoradas en millones. Millones. Y nosotros viviendo con lo justo, ayudándolo como si fuera un anciano sin recursos. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Eduardo me miró con ojos desorbitados, como si de repente estuviera viendo a un extraño. ¿Es cierto, papá? No respondí de inmediato. Toda una vida ocultando mi verdadero patrimonio, siendo cauteloso después de que mi primer negocio fracasara estrepitosamente, y ahora esto. La casa es mía, siseó María, dando un paso hacia mí. Por todo lo que hemos hecho por ti, al menos eso nos debes. Fue entonces cuando sonreí. Una sonrisa lenta, tranquila, que pareció descolocarla por completo. Script part separator iguala. ¿De qué hablas, María? Pregunté con calma, tomando mi bastón. ¿Y qué hacías revisando mis documentos privados? No cambies el tema, gritó ella acercándose más. Nos has estado mintiendo durante años. Eduardo dejó su trabajo para cuidarte. Yo he cocinado para ti, he limpiado esta casa y te he soportado por años. Lo mínimo que merecemos es esta propiedad. Eduardo parecía aturdido, mirando alternativamente a su esposa y a mí. Siempre fue un buen hijo, pero débil ante María. Ella lo manejaba como a un títere desde que se casaron hace 15 años. Papá, ¿por qué nunca nos dijiste?, preguntó finalmente. Podríamos haber tenido una vida diferente. Me levanté lentamente apoyándome en mi bastón. Mi rodilla derecha me dolía, como siempre que se avecinaba una tormenta. Y vaya tormenta que estaba por desatarse. Hijo, mi dinero es mi dinero. Esta casa es mi casa, dije con firmeza. Lo que hago con mis bienes es asunto mío. María soltó una carcajada amarga. Ya no más. Eduardo es tu único hijo. Por ley, tiene derecho a todo esto. ¿Verdad, mi amor? Eduardo asintió débilmente. Pude ver en sus ojos la codicia despertando como una bestia dormida. Papá, deberías haber confiado en nosotros, murmuró. Somos familia. Familia. Qué palabra tan conveniente cuando hay dinero de por medio. Necesito descansar, dije dirigiéndome hacia mi habitación. Hablaremos mañana. No hemos terminado, gritó María, pero Eduardo la detuvo con un gesto. Déjalo, mañana tendremos tiempo. Esa noche no dormí. Sabía que algo había cambiado para siempre. A la mañana siguiente llamé a Luis, mi abogado y amigo de toda la vida. Llegó a mediodía, cuando Eduardo y María habían salido. Tienen razón en una cosa, Roberto, dijo Luis después de escucharme. A tu edad, deberías tener todo en orden. Pero me preocupa la actitud de tu nuera. Y de mi hijo, añadí con tristeza.
Nunca lo había visto así. El dinero cambia a las personas, suspiró Luis. ¿Qué quieres hacer? Script part separator igual a. Quiero proteger lo que es mío, respondí con firmeza. Y averiguar qué más están tramando. Luis asintió comprendiendo perfectamente. Podemos actualizar tu testamento y tomar medidas legales preventivas. Pero te recomendaría no confrontarlos directamente todavía. Observa sus movimientos. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras fingía dormir en mi sillón favorito, escuché a María y Eduardo susurrando en la cocina. Necesitamos actuar rápido, decía ella. Tu padre podría cambiar su testamento en cualquier momento. Ya llamé a mi primo Carlos, el que trabaja en el banco. Dice que podemos presionar por una evaluación de capacidad mental. El corazón me dio un vuelco. ¿Incapacitarme? ¿Mi propio hijo consideraba declararme incompetente? No sé, María, la voz de Eduardo sonaba dubitativa. Es mi padre, por Dios, Eduardo. Despierta. Nos ha estado engañando por años. ¿Sabes lo que podríamos hacer con ese dinero? La casa en la playa que siempre quisimos, el colegio privado para Lucía, nuestros problemas financieros resueltos de un plumazo. ¿Pero qué? ¿Vas a defender al viejo que nos ha mentido? ¿Al que nos ha visto luchar mientras él nadaba en dinero? Sentí náuseas. El veneno en la voz de María era inconfundible. Está bien, cedió Eduardo finalmente. Hablaré con el doctor Méndez. Siempre ha atendido a papá, quizás pueda darnos un certificado. Y yo revisaré su despacho a fondo. Debe haber más documentos importantes. Me quedé completamente inmóvil hasta que salieron de la cocina. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo, mi Eduardo, tramando a mis espaldas. Esa noche, mientras todos dormían, bajé al sótano donde tenía una pequeña caja fuerte disimulada detrás de un panel. Guardé allí los documentos más importantes que había en mi despacho. Si María iba a hurgar, no encontraría nada de valor. Al cerrar el panel, una voz me sobresaltó. Abuelo. ¿Qué haces aquí a estas horas? Script part separator igual a. Era Lucía, mi nieta de 19 años, la única hija de Eduardo y María. Estaba en la puerta del sótano, envuelta en su bata de dormir y con una expresión de curiosidad en su rostro. Lucía, ¿qué haces despierta? Pregunté tratando de parecer casual mientras me alejaba del panel. Escuché ruidos, respondió acercándose. ¿Estás bien, abuelo? Lucía siempre había sido especial. Inteligente, observadora y con un sentido de la justicia que me recordaba a mí mismo de joven. En ese momento tomé una decisión. Siéntate, hija, dije señalando un viejo baúl. Creo que tenemos que hablar. Le conté todo. Mi fortuna acumulada, mis razones para mantenerla en secreto, y lo que acababa de descubrir sobre sus padres. Mientras hablaba, su rostro pasó de la sorpresa a la indignación. No puedo creer que mamá esté haciendo esto, murmuró finalmente. ¿Y papá, cómo puede permitirlo? El dinero despierta lo peor de las personas, Lucía, respondí con tristeza. ¿Qué vas a hacer? Por ahora, mantener los ojos abiertos. Luis me está ayudando con la parte legal. Lucía me tomó la mano con firmeza. Yo te ayudaré, abuelo. Puedo vigilarlos, contarte lo que planean. No quiero ponerte en contra de tus padres. No se trata de ponerse en contra de nadie, respondió con una madurez que me sorprendió. Se trata de hacer lo correcto. Y lo que están haciendo no está bien. Al día siguiente María entró en mi despacho mientras yo fingía dormir la siesta. A través de los párpados entreabiertos, la vi revolviendo cajones y maldiciendo por lo bajo. No encontró nada, por supuesto. Cuando salió me levanté sigilosamente y la seguí hasta la cocina, donde Eduardo la esperaba. No hay nada. Exclamó frustrada. Nada importante. Debe haberlos escondido. Tranquilízate, respondió Eduardo. El doctor Méndez vendrá mañana. Dice que puede evaluar a papá discretamente. Script part separator igual a. Sentí que me hervía la sangre.
El doctor Méndez, mi médico de confianza durante 20 años, también participaría en esta traición. No podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche llamé a Luis desde el teléfono de la cocina mientras todos dormían. Tenemos que actuar ya, le dije. Mañana vendrá el médico para evaluarme. ¿El doctor Méndez? Preguntó Luis, incrédulo. Imposible que se preste a algo así. Pues parece que sí. Necesito que vengas antes que él. Estaré ahí a primera hora. A la mañana siguiente Luis llegó poco después del desayuno. Eduardo y María se sorprendieron al verlo. ¿Qué hace aquí su abogado, don Roberto? Preguntó María con una sonrisa forzada. Tenemos asuntos que discutir, respondí secamente. Asuntos importantes. Luis desplegó varios documentos sobre la mesa del comedor. Roberto quiere hacer algunos cambios en sus disposiciones legales, anunció con voz profesional. Como su abogado, debo certificar que está en pleno uso de sus facultades mentales. Eduardo palideció. Papá, ¿de qué se trata esto? De proteger lo que es mío, hijo, respondí mirándolo directamente. Y de asegurarme que nadie intente quitármelo. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Era el doctor Méndez. María corrió a abrirle, claramente nerviosa. Doctor, qué sorpresa, dijo Luis, levantándose para saludarlo. No esperábamos verlo hoy. El médico parecía confundido. Eduardo me llamó. Dijo que don Roberto estaba algo desorientado últimamente. ¿Desorientado? Luis soltó una carcajada. Acabo de pasar la última hora revisando documentos legales complejos con él. Su mente está más clara que el agua. Vi cómo María le lanzaba una mirada furiosa a Eduardo. Debe haber un malentendido, balbuceó mi hijo. Solo me preocupaba por papá. Ya que está aquí, doctor, intervine, me gustaría que me hiciera un examen completo. En presencia de mi abogado, por supuesto. El doctor Méndez accedió. Tras una exhaustiva evaluación, declaró sin lugar a dudas que yo estaba perfectamente lúcido y capacitado para tomar mis propias decisiones. Cuando el médico se fue, el ambiente podía cortarse con un cuchillo. Luis guardó los documentos en su maletín con una sonrisa de satisfacción. Todo en orden, Roberto. Tu testamento actualizado quedará registrado esta misma tarde. ¿Qué has hecho? Preguntó Eduardo con voz temblorosa. ¿Nos has desheredado? Eso, hijo mío, es algo que sabrás a su debido tiempo. Script part separator igual a. María se abalanzó sobre mí, su rostro rojo de ira. Eres un viejo miserable. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eduardo la sujetó por los hombros, apartándola. María, contrólate. Luis se interpuso entre nosotros, protector como siempre. Les sugiero que se calmen. Cualquier acción contra Roberto solo empeorará su situación. ¿Nuestra situación? María soltó una carcajada histérica. Es él quien nos debe explicaciones. Toda una vida engañándonos. Yo no le debo explicaciones a nadie sobre mi dinero, respondí con una calma que ni yo mismo sabía que tenía. Y mucho menos a quien pretende declararme incapacitado para quedarse con mi casa. Eduardo palideció. Papá, yo nunca que hijo. ¿Nunca pensaste que te escucharía conspirando en la cocina con tu esposa? ¿Nunca imaginaste que tu propio padre se defendería? El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis recogió su maletín. Roberto, te llamaré esta tarde, dijo dirigiéndose a la puerta. Señores, buenos días. Cuando Luis se marchó, María se desplomó en una silla, llorando teatralmente. Todo lo que queríamos era asegurarnos de que estuvieras bien atendido, sollozó. Pensábamos en tu bienestar. Ahórrate el numerito, María, intervino una voz desde la puerta. Todos nos giramos. Lucía estaba allí con los brazos cruzados y una expresión de desprecio en su rostro. Lucía, esto no es asunto tuyo, dijo Eduardo, sorprendido por la aparición de su hija. No lo es. Respondió ella acercándose. Se trata de mi abuelo. De nuestra familia. De cómo ustedes dos están comportándose como buitres. No le hables así a tu madre. Gritó Eduardo. Lucía ni se inmutó.
Los escuché, papá. Anoche. Todo. Lo del doctor Méndez, lo de hurgar en el despacho del abuelo. Todo. Script part separator iguala. María se levantó de un salto como una serpiente herida. ¿Nos estabas espiando? Su voz era un siseo venenoso. No fue necesario, respondió Lucía. Hablan tan alto cuando discuten que cualquiera podría escucharlos. Eduardo parecía derrotado, como si de repente el peso de sus acciones lo aplastara. Lucía, ¿no entiendes? Empezó a decir. Entiendo perfectamente, lo interrumpió. El abuelo tiene dinero y ustedes lo quieren. Es bastante simple. Me sentí orgulloso de mi nieta en ese momento. Tenía más integridad en su dedo meñique que sus padres juntos. Creo que deberíamos calmarnos todos, dije levantándome con esfuerzo. Esta situación se nos está yendo de las manos. Tú empezaste todo esto. Estalló María. Con tus secretos y tus mentiras. ¿Mis mentiras? Respondí, sintiendo como la ira crecía en mi interior. ¿Qué hay de las tuyas, María? ¿O crees que no sé sobre tus deudas de juego? Eduardo se volvió hacia su esposa, completamente sorprendido. ¿De qué está hablando María? María palideció visiblemente. No sé de qué habla. Está inventando cosas para ponerte en mi contra. Tengo pruebas, dije calmadamente. Luis ha estado investigando. Las deudas que has acumulado en los casinos, los préstamos que has pedido a nombre de Eduardo sin que él lo sepa. Todo. Eduardo parecía que iba a desmayarse. ¿Es cierto esto? María comenzó a temblar, atrapada en su propia red de mentiras. Yo solo intentaba ayudarnos económicamente, balbuceó. Tuvimos problemas cuando perdiste el trabajo el año pasado, dejé mi trabajo para cuidar de mi padre. Gritó Eduardo. Y tú mientras apostabas nuestro dinero. La tensión en la habitación era insoportable. Lucía se acercó a mí, y me tomó del brazo. Abuelo, deberías descansar. Esto no te hace bien. Script part separator iguala. Asentí y permití que mi nieta me guiara hasta mi habitación, dejando a Eduardo y María enzarzados en una acalorada discusión. Una vez solos, Lucía cerró la puerta y se sentó junto a mí en la cama. Lo siento, abuelo. Nunca pensé que mis padres serían capaces de algo así. Le tomé la mano con cariño. No es tu culpa, hija. El dinero hace cosas extrañas a las personas. ¿Es verdad lo de mamá? ¿Lo de las deudas de juego? Asentí con tristeza. Luis contrató a un investigador. Tu madre debe más de 200.000 pesos en diversos casinos. Ha estado tomando préstamos a nombre de tu padre. Lucía se cubrió la boca, horrorizada. Esto explicaría tantas cosas. Las llamadas extrañas, sus desapariciones los fines de semana, su nerviosismo cuando llega el correo. En ese momento el teléfono de mi habitación sonó. Era Luis. Roberto, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. María acaba de presentar una solicitud de interdicción en tu contra alegando demencia senil. Está moviendo sus contactos en el juzgado para acelerar el proceso. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Puede hacer eso después de la evaluación del doctor Méndez? Alega que fue manipulada, que te preparaste específicamente. Ha conseguido otro médico que está dispuesto a firmar un informe sin verte. ¿Cuánto tiempo tenemos? La audiencia preliminar es en 3 días. Lucía, que escuchaba atentamente, intervino. ¿Puedo testificar a favor del abuelo? Sería de gran ayuda, respondió Luis. Pero prepárate, María no se contendrá solo porque eres su hija. Tras colgar, me quedé mirando por la ventana, observando el jardín que con tanto cariño había cultivado durante décadas. El mismo jardín donde Eduardo dio sus primeros pasos, donde Lucía aprendió a montar en bicicleta. Esto es guerra, murmuré, más para mí mismo que para Lucía. Y no pienso perder mi casa ni mi dignidad sin luchar. Script part separator iguala. Lucía apretó mi mano con determinación. Abuelo, ¿qué podemos hacer mientras tanto?
Mamá está furiosa, y papá parece completamente perdido. Un estruendo de platos rotos nos llegó desde la cocina. La discusión entre Eduardo y María estaba escalando. Voy a llamar a Javier, dije. ¿Tu hermano? ¿El que vive en Monterrey? Asentí. Javier y yo habíamos tenido nuestras diferencias, pero seguía siendo mi hermano y la única persona, además de Luis, que conocía la verdadera extensión de mi fortuna. Mientras marcaba su número, escuchamos la puerta principal cerrarse de golpe. Lucía se asomó a la ventana. Es mamá. Se está yendo en el coche. Media hora después, Eduardo tocó suavemente a mi puerta. Tenía los ojos enrojecidos. Papá, necesitamos hablar. Lo dejé entrar. Se sentó en la silla frente a mí, con la mirada fija en el suelo. No sé qué decir, comenzó. Todo esto no era así como debían ser las cosas. ¿Cómo debían ser, entonces? Pregunté con calma. María y ella descubrió tus documentos por accidente. Después se obsesionó. Dijo que merecíamos parte de tu fortuna por haberte cuidado tantos años. Yo solo quería, ¿qué, hijo? ¿Qué querías? Seguridad, respondió con un hilo de voz. Para Lucía, para nosotros. Nunca pensé que María llegaría tan lejos. ¿Y lo de la interdicción? ¿Eso también fue idea suya? Eduardo levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué interdicción? María acaba de presentar una solicitud para declararme incapaz. La audiencia es en 3 días. No puede ser, murmuró. Te juro que no lo sabía, papá. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Don Roberto. Preguntó una voz grave. Soy Marcos Vidal del Diario Nacional. Hemos recibido información sobre un caso de abuso patrimonial contra usted. ¿Le gustaría hacer alguna declaración? == script part separator == Me quedé helado. ¿La prensa? ¿Cómo se habían enterado tan rápido? No tengo comentarios por el momento, respondí secamente antes de colgar. Eduardo me miraba con los ojos desorbitados. ¿Quién era? Un periodista. Parece que tu esposa no solo quiere quitarme mi casa, sino también humillarme públicamente. Esto es una locura, murmuró Eduardo, pasándose las manos por el pelo. Tengo que hablar con ella, detener todo esto. Es demasiado tarde, dije con amargura. La maquinaria ya está en marcha. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Luis. Roberto, los medios me están acosando. Alguien les filtró información sobre el caso, presentándote como un anciano avaro que ha engañado a su familia durante años. Fue María, intervino Lucía, que había estado escuchando. La escuché hablar por teléfono con alguien sobre presión mediática antes de irse. Tenemos que contraatacar, dijo Luis. ¿Estás dispuesto a hacer una declaración? Pensé en mis opciones. Toda mi vida había evitado la atención pública. Mi fortuna la había construido desde las sombras, después de que mi primer negocio fracasara estrepitosamente por confiar en las personas equivocadas. Pero ahora, el silencio solo me perjudicaría. Lo haré, respondí finalmente. Pero a mi manera. Eduardo se levantó, determinado. Voy a buscar a María. Esto tiene que parar. No, lo detuve. Déjala que siga cavando su propia tumba. Tengo un plan mejor. Esa noche, mientras cenábamos en un silencio incómodo, el timbre sonó. Era Javier, mi hermano, que había tomado el primer vuelo desde Monterrey. Siempre supe que esa mujer traería problemas, dijo después de abrazarme. Ahora, hermanito, vamos a enseñarle quiénes somos los García. Por primera vez en días sonreí genuinamente. Con Javier, Luis y Lucía de mi lado, María iba a descubrir que no era el anciano indefenso que ella creía. Script part separator == Al día siguiente amaneció con una noticia que me dejó sin aliento. En primera plana del Diario Nacional aparecía mi foto, sacada sin mi consentimiento, con un titular sensacionalista: millonario oculto, el anciano que engañó a su familia durante décadas. Esto es el colmo, exclamó Javier, arrojando el periódico sobre la mesa. ¿Cómo se atreven?
Luis llegó temprano con expresión grave. La situación se complica, Roberto. María ha contratado a Gustavo Montes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Montes era conocido como el Buitre, un abogado sin escrúpulos especializado en casos de ancianos adinerados. Tenemos que adelantarnos, dijo Javier. ¿Y si hacemos nuestra propia declaración a la prensa? No, respondí con firmeza. Vamos a jugar diferente. En ese momento Eduardo entró en la cocina. Tenía ojeras profundas y parecía haber envejecido 10 años en una noche. María no contesta mis llamadas, anunció. Se está quedando con su hermana. Mejor, dijo Lucía. Así podemos planear sin interrupciones. Durante todo el día, la casa se convirtió en un centro de operaciones. Luis trabajaba en los documentos legales, Javier hacía llamadas a viejos contactos, y Lucía recopilaba evidencia de las actividades de su madre. Al anochecer, recibimos una visita inesperada. Era Carlos, el primo de María que trabajaba en el banco. Don Roberto, dijo nervioso. Necesito hablar con usted. En privado. Lo llevé a mi despacho, intrigado. María me pidió que falsificara algunos documentos bancarios, confesó tras cerrar la puerta. Dijo que era para ayudar a la familia, pero cuando vi las noticias. Me entregó una carpeta. Aquí está todo, las transferencias que me pidió hacer, las cuentas falsas que quería crear a su nombre. No puedo ser parte de esto. Mientras revisaba los documentos, sentí una mezcla de horror y triunfo. María no solo quería mi casa, había planeado vaciar mis cuentas bancarias. ¿Por qué me traes esto? Pregunté mirándolo fijamente. Carlos bajó la mirada. Mi padre me enseñó que la integridad no se vende. Y dudó un momento, María también me ha estado manipulando. Me debe dinero que nunca pensaba devolverme. Al salir del despacho encontré a todos esperando expectantes. Tenemos la bomba que necesitábamos, anuncié mostrando la carpeta. Ahora, vamos a preparar una trampa que María jamás olvidará. Script part separator iguala. La mañana de la audiencia preliminar amaneció con un sol radiante que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda de Eduardo. Luis pasó a recogerme temprano. ¿Estás listo?, preguntó mientras me ayudaba a entrar en su coche. Más que nunca, respondí con determinación. Al llegar al juzgado, vimos a María en la entrada junto a Gustavo Montes. Sonreía con suficiencia, como si ya hubiera ganado. Su sonrisa se congeló al vernos llegar acompañados no solo por Javier y Lucía, sino también por Carlos y el doctor Méndez. ¿Qué hace él aquí?, siseó señalando a su primo. Buenos días a ti también, María, respondí con calma. Dentro, la sala estaba sorprendentemente llena. Reconocí a varios periodistas que tomaban notas discretamente. El juez Ramírez, un hombre de aspecto severo, presidía la audiencia. Montes presentó su caso primero pintándome como un anciano confundido y manipulador que había ocultado su fortuna para perjudicar a su abnegada familia. Don Roberto García necesita protección, incluso de sí mismo, concluyó teatralmente. Cuando fue el turno de Luis, se levantó con tranquilidad. Su señoría, mi cliente no solo está perfectamente capacitado, como demostrará el informe del doctor Méndez, sino que ha sido víctima de un elaborado intento de estafa por parte de su nuera. El murmullo que recorrió la sala fue instantáneo. María se enderezó en su asiento, pálida como la cera. Tenemos pruebas documentales, continuó Luis, entregando una carpeta al juez, de que la señora María Gómez ha intentado falsificar documentos bancarios para apropiarse ilegalmente de los fondos de mi cliente. También tenemos evidencia de sus deudas de juego y préstamos fraudulentos. El juez revisó los documentos con el ceño fruncido. ¿Están verificados estos documentos? Sí, su señoría, respondió Luis. Y tenemos aquí al señor Carlos Gómez, empleado bancario y primo de la demandante, dispuesto a testificar sobre cómo la señora Gómez intentó involucrarlo en actividades ilícitas. Script part separator iguala. Carlos se puso de pie, claramente nervioso pero determinado. María parecía que iba a desmayarse.
Su señoría, mi prima me pidió específicamente que falsificara documentos bancarios para transferir fondos de don Roberto a cuentas a su nombre. Me negué y por eso estoy aquí hoy. Mentiroso. Gritó María, levantándose de golpe. Te pagué para que me ayudaras. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. María se dio cuenta de lo que acababa de admitir y se cubrió la boca con las manos. El juez golpeó con su martillo. Orden en la sala. Señora Gómez, acaba de admitir haber intentado sobornar a un funcionario bancario. Montes, el abogado de María, intentaba desesperadamente controlar el desastre. Su señoría, mi cliente está bajo mucha presión. No quiso decir, sé exactamente lo que quise decir, interrumpió María, su rostro transformado por la ira. Merezco ese dinero. He pasado años cuidando a ese viejo ingrato. Eduardo se levantó entonces, caminando lentamente hacia el centro de la sala. Su señoría, solicito permiso para hablar. El juez asintió. Adelante, señor García. Soy Eduardo García, hijo de Roberto y esposo de María, comenzó con voz temblorosa. Quiero retirar mi apoyo a esta demanda. Mi padre está perfectamente lúcido, y ahora veo que mi esposa ha estado manipulándome para llegar a su fortuna. María se abalanzó hacia él. Traidor. Después de todo lo que hemos planeado. Dos guardias la sujetaron mientras continuaba gritando. ¿Planeado? Preguntó el juez, inclinándose hacia adelante. ¿Qué exactamente planearon, señora Gómez? María, atrapada en su propia rabia, no pudo contenerse. Todo. Planeamos conseguir su fortuna desde el principio. ¿Cree que me casé con Eduardo por amor? Ja. Siempre supe que el viejo tenía dinero escondido. La sala estalló en murmullos. Eduardo parecía devastado, como si cada palabra de María fuera una puñalada directa a su corazón. El juez golpeó su martillo repetidamente. Orden. He dicho orden. Cuando el silencio regresó, el juez me miró directamente. Don Roberto, ¿le gustaría decir algo? Me levanté lentamente apoyándome en mi bastón, y miré a todos los presentes antes de hablar. Toda mi vida trabajé duro y fui discreto con mi dinero porque aprendí por las malas que la fortuna atrae buitres. Hoy tristemente me doy cuenta de que los buitres también pueden estar dentro de tu propia familia. Miré directamente a María. Nunca me importó compartir mi fortuna. Lo que me importaba era saber quién realmente me quería a mí y no a mi dinero. Ahora lo sé. El juez asintió y tras revisar brevemente sus notas dictó su resolución. Se desestima la solicitud de interdicción contra don Roberto García. Además, ordeno una investigación criminal sobre las acciones de la señora María Gómez por intento de fraude, falsificación de documentos y perjurio. Cuando salimos del juzgado, los periodistas se abalanzaron sobre nosotros. Esta vez, decidí hablar. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en saber quién estará a tu lado cuando no tengas nada. Meses después, estoy sentado en el porche de mi casa, viendo a Lucía estudiar bajo un árbol. Eduardo, tras su divorcio, está reconstruyendo su vida y nuestra relación. María fue condenada a 3 años de cárcel por fraude. La casa sigue siendo mía, como siempre lo fue. Y ahora mi familia sabe que mi mayor fortuna nunca estuvo en el dinero, sino en la lección que finalmente pudieron aprender, que la codicia solo conduce a la pérdida de lo verdaderamente valioso. Cuando mi nuera gritó que la casa era suya, sonreí porque sabía que el tiempo revelaría la verdad. Y así fue. Y mientras el sol se pone tras las montañas que rodean mi propiedad, siento una paz que creí perdida. He decidido crear una fundación con parte de mi fortuna para ayudar a ancianos víctimas de abuso patrimonial. Porque al final, cuando mi nuera me gritó que la casa era suya, sonreí no por arrogancia, sino porque siempre supe que la verdad, como el sol, siempre encuentra su camino para brillar.